hay una situación que se ha dado y quiero entrar a conversarla con Pedro Miguel González, el diputado fiscal. En este caso, diputado, ¿se ha logrado un acuerdo? Entendemos, o lo que leemos del acuerdo es que son 2 de los 4 delitos que se señalaban al principio. Sí, es correcto. Tal cual lo establece el artículo 220 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía designada, llega a un entendimiento, un acuerdo con el imputado, el separado magistrado, de manera que él reconociera su vinculación con 2 de los tipos penales. La Fiscalía entonces desistió de acusarlo por los otros 2 delitos por los que lo había imputado, y se estableció con una pena principal que está enmarcada dentro de los parámetros que establece el propio artículo 220. Corresponde ahora entonces que la jueza de garantía evalúen el acuerdo y tomen una decisión para dictar sentencia en base a él. ¿Cómo surge este acuerdo, diputado, considerando que usted el viernes de la semana pasada ya se había presentado ante el Tribunal de Garantías que no iba a necesitar más tiempo para el expediente, sino que ya venía el proceso de pedir el juicio? Sí, miren, nuestra investigación culminó muy exitosamente, como yo lo manifesté, con evidencias para probar los 4 delitos. No le corresponde a la Fiscalía determinar la culpabilidad o no de un imputado. Nosotros somos solo una parte en el proceso y le habría correspondido en su momento a los magistrados diputados convocados en sesión judicial determinar la responsabilidad penal. Pienso que el acuerdo es positivo, creo que le brinda a la sociedad un mensaje claro de que opera la institucionalidad, de que el sistema puede funcionar y de que hay certeza del castigo y que nadie, ningún ciudadano, por muy importante que sea el cargo que ocupe, está por encima de la Constitución y la ley. Ahora, diputado, yo creo que esto es importante, sí, y le garantiza a la sociedad panameña un resultado que creo que va a ser muy positivo y va a marcar una pauta de aquí en adelante. Ahora, diputado, si usted me dice que tenía evidencias suficientes para los 4 delitos, ¿por qué aceptar un acuerdo y no llegar hasta el juicio? Bueno, hay varias expresiones muy comunes entre los abogados. Una de ellas es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y ahora, codeándome con algunos fiscales del sistema acusatorio panameño, decían, bueno, es mejor acuerdo en mano que sentencia volando. Pero lo cierto del caso es que es una realidad, ya lo hemos visto en el pasado, cuando se dio un proceso hace algunos años a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se tuvo la mayoría en el Pleno, pero no lo suficiente, no la mayoría calificada, no los 2/3 para condenarlo. Entonces no deja de ser siempre pues o no deja de ser, en caso de que en caso de esto llegue al Pleno, no deja de ser una ruleta rusa, sobre todo en una votación en la que los diputados votan en secreto y nadie sabe cómo votó uno u otro diputado. Yo creo que ha sido algo positivo y ha garantizado pues un resultado que esperaba la mayoría de los ciudadanos panameños. Sin embargo, debo también hacer énfasis en lo siguiente. Por favor. Las jueces de garantía son las que, en virtud del acuerdo, deben dictar una sentencia. No podemos, hasta que se dé esa audiencia, tener como buena que en efecto el acuerdo ya es definitivo. Ellas deben avalar el acuerdo de ustedes, no pueden modificarlo de ninguna otra forma o rechazarlo. No es que no puedan modificarlo. El acuerdo, lo que establece el artículo correspondiente, el 220 del Código Procesal Penal, es que ellas no pueden imponer una pena superior a la que se planteó en el acuerdo, y tampoco la pena puede ser inferior a 1/3 de lo que le correspondería al imputado por los delitos que reconoce. Yo creo que el acuerdo está enmarcado dentro de esos parámetros. Creo que tampoco se han violado los derechos del imputado, que sería otra de las razones por las cuales el juez de garantía pudiera dejar o pudiera desconocer el acuerdo.
En este caso creo que se han respetado todos los derechos del imputado y esperamos pues que ella lo tome positivamente. En el camino de esta investigación que usted hizo, ciertamente a Alejandro Moncada lo investiga usted porque él es magistrado de la Corte, pero entiendo que se mencionan otras personas que no son magistrados de la Corte. Este expediente, estas evidencias recabadas, ¿se compulsan copias, se envían, desconozco el término jurídico, a la justicia ordinaria para que siga otro proceso, diputado? Sí, yo quiero aclarar algunas cosas y que son importantes. Este proceso nos da una lección con respecto a la falencia que tiene la propia normativa existente. Creo que producto del desarrollo de este proceso vamos a tener rápidamente una modificación al Código Procesal Penal para poder homologar los procesos de presidente de la República, magistrado y diputado por un lado, y por el otro llenar algunos vacíos con los que nos encontramos y algunas situaciones prácticas con las que nos encontramos. Se trata de una serie de hechos que involucraban a más de una persona. Sin embargo, nosotros solo teníamos la capacidad de imputar al magistrado separado. Yo creo que hay que hacer las modificaciones que correspondan a la legislación para que cuando se dé una situación de esta que involucra a un presidente de la República, a un magistrado o a un diputado, los copartícipes, las personas que estén vinculadas, sean sometidas a derecho en la misma instancia que procesa al principal. Y de este modo nosotros habríamos podido conseguir todavía mucho mejores resultados que los que obtuvimos en la investigación. Y creo que eso es una lección que nos queda. Okay. Ahora, y yendo directo a responder tu pregunta, este acuerdo es sin menoscabo de las investigaciones que puedan desarrollar las autoridades competentes en función de sus capacidades y de las evidencias que se hubieran podido encontrar en esta investigación. Le correspondería en su momento, en este caso al Ministerio Público, a la Justicia Ordinaria, hacer esas averiguaciones. Estos 60 meses que están en el acuerdo, él ya lleva 4 en su casa. ¿Qué va a pasar? ¿Él sigue en su casa hasta cumplir los 60 meses o él va a un centro de detención? Bueno, tal cual lo dice el propio acuerdo, corresponde al tribunal, en este caso a la Subcomisión de Garantía, de determinar las condiciones para el cumplimiento de la pena. Esa no es una competencia del fiscal. Nosotros fijamos 60 meses de prisión y le corresponde entonces en este caso a la Subcomisión de Garantía dictar la sentencia estableciendo los parámetros, las pautas para el cumplimiento de esta sentencia. Lo que sí es claro es que si en efecto ya ha cumplido 4 meses de prisión domiciliaria, como ocurre con toda persona que tenga este tipo de medidas cautelares personales, se le debe descontar. Le restan 56. ¿El asunto es dónde van a ser estos 56? 56 meses bajo las condiciones que determine el tribunal, como lo especifica el acuerdo. Ya serían las jueces que deciden si van a su casa o a un centro penitenciario. Sí, esa no es responsabilidad fiscal. Pedro Miguel González Pinzón es el diputado fiscal. Quiero compartir algunos de los mensajes que nos han llegado a través de nuestra cuenta de Twitter, @TVN Noticias. Por ejemplo, Tonguito tuiteó: todavía la justicia panameña anda a pie. Él se declaró culpable después de 5 meses de investigaciones y nada. Fernando Franco escribió: sí se hace historia, pero ¿qué pasará con todos los implicados en este caso? Elizardo Morales se declaró culpable para no arrastrar a los peces gordos detrás de él, tales como el famoso tío, chivo expiatorio. Iván Morales Pineda escribió: bueno, si confesó, entonces que le caiga todo el peso de la ley y que pague. José Molina 245 demuestra que nadie está por encima de la ley, solo espero una condena en derecho. José Dolores, él sabía que era culpable, pero a quienes encubre y culpándose solo debe hablar. Alberto Rudas tuiteó: qué vergüenza que un reconocido abogado caiga tan bajo, cárcel con él por corrupto. Y Huber escribió: histórico, pero que continúen y todo el que sea culpable que reciba el peso de la justicia. Bien, está con nosotros Fernando Martínez, como les había comentado, del equipo de TVN Investiga, y también el profesor Edwin Cabrera de TVN Noticias. En este sentido, ¿qué pasa? Edwin, mencionábamos hace un rato el tema de que, bueno, usted conoce bien la Asamblea, es otra vida, como menciona usted a veces. La Asamblea es un ente netamente político. La decisión que tomara la Asamblea, culpable o inocente, siempre va a ser calificada o considerada una decisión política. Esto le quita a la Asamblea
esa posibilidad de jugar a la política con un caso como el de Moncada. Y hay que advertir, Eduardo, que esto de que las decisiones en la Asamblea son políticas no es que es algo malo ni que es peyorativo. Así funcionan los órganos legislativos de todas partes del mundo. Quien logra configurar mayorías es el que logra aprobar las leyes, logra aprobar las resoluciones, los acuerdos, lo que fuere. Acá, evidentemente, y la pregunta que usted le acaba de hacer al diputado Pedro Miguel González me pareció tan puntual y tan meridiana. Si el caso de Pedro Miguel González como fiscal y su equipo, al cual él le dio las gracias hace un momento, de trabajo, de apoyo, habían logrado configurar un paquete tan fuerte, tan contundente contra Moncada, ¿por qué la opción del acuerdo en lugar de ir hasta el Pleno? Es evidente que no había confianza en llegar hasta el Pleno. Es evidente, porque Pedro Miguel González, secreta, claro, porque Pedro Miguel González, que es un hombre no solamente estudioso, acucioso, sino que sabe cómo se maneja la política de este país, perfectamente también sabe que ese número mágico de 47, 48 votos probablemente no lo estaba. En esta misma mesa, la semana pasada, la diputada Zulay Rodríguez, siendo jueza de garantía, dijo que en su opinión los 47 votos no estaban. Entonces, el fiscal, me imagino que debidamente asesorado y consultado, optó por la salida del acuerdo para no tener que ir a someterse a una derrota política. Sí, una derrota legal también, sí, pero más grave la derrota política. Y aún más, por encima de la derrota política o legal del fiscal, la especie de espiral a la que iba a entrar al país si esos votos no estaban. Pedro Miguel González está en línea telefónica. ¿Cuándo se oficializa esto ya realmente? Es decir, el acuerdo debe ir ante las jueces de garantías. ¿Cuándo es la audiencia ante estas jueces de garantía, fiscal? Bueno, ellas ya deben estar notificadas que se recibió la documentación correspondiente y supongo que en el día de mañana estarán fijando una fecha de audiencia, que pudiera ser esta o la próxima semana, no sé. En ese mismo momento, considerando la oralidad del sistema penal acusatorio, ellas estarían, no sé si usar la palabra, dictando sentencia en ese momento, terminada la audiencia. ¿Cómo dice? Ellas estarían dictando sentencia, digámoslo así, una vez terminado la audiencia, considerando que estamos en el sistema penal acusatorio, que la oralidad es inmediata. Es inmediato. Podrán tomarse su tiempo para hacer las deliberaciones que correspondan, pero tal cual lo establece la norma, pues es inmediato. En ese momento sería entonces Moncada Luna el primer sentenciado, digámoslo así, de todos estos casos que han venido saliendo. Don Pedro, usted ya como conocedor de nuestra política criolla. Sí, sería, yo creo que es un caso que marca una pauta y creo que es importante que se haya hecho de una manera certera y no cayendo pues en escenarios como lo que planteaba el profesor Cabrera, de mucha incertidumbre, como puede ocurrir en un momento determinado en un pleno legislativo en el que la decisión al final, más que jurídica, sería de carácter político, ¿no? Reiteremos entonces, por favor, diputado fiscal, la decisión del dónde va a estar preso él, en su casa o en la cárcel, le corresponde a las jueces de garantía. Sí, le corresponde al tribunal. No, eso no es competencia de la Fiscalía. Ahora, ellas son las que lo determinan y esto habría que esperar pues el resultado de sus deliberaciones para ello, ¿no? ¿Esa posibilidad existe? ¿Que las jueces de garantía digan él se queda estos 56 meses que le faltan en su casa? Sí, yo no quisiera adelantarme cuál va a ser la decisión de ella ni caer en el terreno de la especulación. Lo que sí es cierto es que la pena de prisión domiciliaria es una pena admitida en el Código. Nosotros lo que establecimos fue el tiempo de la pena principal en 5 años de prisión, si es un centro penitenciario o si es prisión domiciliaria. Lo decían las jueces. Es competencia de la Fiscalía. Me quedo con eso, diputado. Precisamente tengo a una de las jueces de garantía, que es la diputada Zulay Rodríguez Luz. Diputada, buenas noches. ¿Ya fueron notificadas ustedes de este acuerdo llegado entre el diputado fiscal y la defensa de Moncada Luna Carvajal? Bueno, yo escuché en los medios de comunicación y bueno, Pedro Miguel logró el acuerdo y lo felicito porque siento que la verdad era un riesgo muy grande para Moncada
si lo absolvían o lo condenaban. Nosotros no podíamos atenernos a esta situación. Y si era condenado, estamos hablando de más de 20 años de prisión. En este momento sí le puedo decir a Pedro Miguel que estamos esperando el acuerdo. Las 3 juezas de garantía, Catherine Levy, Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez, y las 3 en este momento, como hay un vacío, nos convertimos entonces en juezas de cumplimiento. Y al ser jueza de cumplimiento, pues nosotros podemos establecer pues si la pena va a ser aplicable, como él dice, en un centro penitenciario o puede ser reclusión domiciliaria. Pero esta determinación tendríamos que tomarla entre las 3 juezas. Luego entonces formalmente todavía le faltaría la notificación. ¿Cuándo, en su conocimiento parlamentario y judicial en este caso, pudiera hacer esta audiencia, diputada? En este momento vamos a esperar el acuerdo perfectamente legal, porque esto lo provee el Código Judicial en el artículo 220, y bueno, esperemos entonces que el fiscal Pedro Miguel nos lo entregue mañana. Hablaremos con la presidenta Catherine Levy para establecer entonces si nos vamos a una fecha de audiencia, porque creo que el código no lo requiere, porque entonces como al convertirnos en juezas de cumplimiento veremos entonces la pena aplicable. No se le puede desmejorar la situación aplicable en base al acuerdo que haya llegado la Fiscalía con la defensa técnica. ¿Sería esta semana entonces, pues, en su conocimiento? Especulando un poco, ¿no? La decisión de Catherine Levy. Acuérdese que ella es la presidenta y tenemos que reunirnos con ella para la fecha pertinente. Yo sé que ella nos está citando mañana a Ana Matilde, a mi persona y a ella. Esperando entonces, pues como nos acabamos de enterar, Pedro es un negociador, créanme, porque de verdad no podíamos mantener ansioso al país, no lo podíamos mantener angustiado, no lo podíamos mantener en este estrés. Y bueno, ya vamos a ver entonces en relación a la pena de cumplimiento, porque el código establece que nosotras tendríamos que verificar esta situación como jueza, ya no de garantía, sino en convertirnos en juezas de cumplimiento de acuerdo al código judicial, el nuevo código de procedimiento penal. Ana Matilde Gómez y Catherine Levy son las otras 2 jueces en este caso. Catherine Levy ya tuiteó, profesor Cabrera, entiendo que había un tuit de Catherine Levy sobre este tema. Quiero compartir también el fallo, el acuerdo o el documento de acuerdo entre Ramiro Jarvis y Pedro Miguel González, que son los abogados tanto de Moncada Luna Carvajal como del diputado fiscal. Y en este acuerdo él se declara, el licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal se declara culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado, tipificado en el artículo tal, y de falsedad ideológica en documento público. Y la pena acordada es de 60 meses de prisión. Es la palabra que se utiliza en el acuerdo como pena principal y como pena accesoria a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo. Y aquí resaltado en negrita el comiso de los apartamentos, y menciona los 2 apartamentos, el del PH Ocean Sky y el del PH Santorini. Bueno, si entregan los 2 apartamentos no puede tener casa por cárcel porque no tiene casa. No sé cómo vamos a hacer esta lectura aquí, don Edwin. Tengo a la diputada Zulay todavía, diputada. Es que recuerden que también hay que tomar en cuenta el tiempo que estuvo detenido en reclusión domiciliaria, porque la reclusión domiciliaria se toma en cuenta como si fuera una detención preventiva. Ahí habría que rebajarle. Eso lo establece la ley. Estoy hablando técnicamente en derecho. Habría que ver entonces el tiempo que se ha mantenido detenido el mismo. Sí, de los 60 meses de prisión habría que descontar los 4 que ya lleva en casa, sería 56, ¿no? Ok, exactamente. La posibilidad, no quiero entrar, usted no puede adelantar a juicio porque todavía es parte del proceso, pero quiero irme a la parte docente, por favor, licenciada Zulay, como conocedora del derecho. En un caso como este, ¿existe la posibilidad de que los 56 meses restantes sean bajo una medida de arresto domiciliario? Sí existe. Sí existe la posibilidad. Eso en cualquier otro caso, no estamos hablando de este específico, que quede claro, en manera docente. Estamos hablando docentemente y eso lo establece el código. Sí, en el código está esa posibilidad entonces. Sí existe. Zulay Rodríguez Lu, una de las jueces de garantía en este caso. Regresemos acá, por favor, porque quiero conocer la opinión de Fernando Martínez. Fernando, ¿sería, y se lo preguntaba a Pedro Miguel González, el primer sentenciado? Porque sí, hay 4 presos en este momento, o detenidos en este momento, pero no tienen una sentencia. Ellos no han sido encontrados culpables ni inocentes. ¿Moncada Luna sería el primer sentenciado de casos de corrupción señalados en los últimos 5 años?
en caso de que ya las juezas de garantías avalen este acuerdo, ¿no? 5 años o más. 5 años o más. De ese nivel. De ese nivel, ¿no? Sí, yo pienso que en el ajedrez hay que saber sacrificar alfiles y que no debemos olvidar que Moncada Luna es una persona que se ha declarado culpable, pero hay delincuentes y delitos mayores que lo que él cometió. Yo me referiría concretamente a la persona que lo nominó para ser magistrado. Y en el camino a encontrar o a aprender o someter a la justicia a estos delincuentes mayores, pues, en mi entender, Moncada Luna se convierte en un alfil. Okay. Yo sostengo que con esto se está mandando un mensaje a la sociedad, espero que a las futuras generaciones. Y a los que están en proceso ahora mismo. Exactamente. Y pienso que hay que hacer una reflexión sobre las tareas pendientes que se desprenden de esto. Okay. Porque nosotros debemos evitar que a futuro se puedan nominar a la Corte magistrados que terminen siendo venales o corruptos. Evitar que nuestra sociedad elija diputados como los que tenemos, con los cuales todo el mundo reconoce públicamente que existe el peligro de que consagren la impunidad. Okay. Es decir, aquí se requiere una reforma profunda de las instituciones que nos rigen. Perfecto, vamos a hacer algo. Me quedo con eso porque hay una situación, Edwin, y es que, bueno, no vamos a tener juicio en la asamblea, es decir, no vamos a tener una asamblea en sesiones judiciales, y quizás ya pasando la página de esto, en el caso Moncada específicamente, no en los otros implicados que él haya señalado, viene el tema ahora de la nueva selección de un magistrado. Es correcto. Bajo una circunstancia específica, y es que va a reemplazar a uno que va a salir por una situación vergonzosa y engorrosa, que es que va a salir preso. Es decir, no por un periodo normal, ni por una renuncia, ni por una falta imposible de rellenar, sino que una falta definitiva por cárcel. Lo bueno de esta noticia, y siguiendo la línea de pensamiento de Fernando, aquí hay un mensaje para los otros 8, cuidado. Así es. Para los otros 8 magistrados también hay un mensaje. 1, 2. Hay un mensaje para el órgano ejecutivo que preside Juan Carlos Varela. Él tiene que reemplazar ahora a Moncada. ¿Y a quién va a poner? Tiene que hacer un muy buen escrutinio, porque la sociedad se ha notado un triunfo, porque este es un triunfo de la sociedad. Yo voy más allá de la justicia de la sociedad. Okay. Creo que la gente quería que alguien... Y por eso Pedro Miguel González al final rubrica el acuerdo, porque dice, antes de que la Asamblea pase por el cadalso, mejor pactemos porque los votos no van a estar, se nos va a enredar esto y mejor sigamos avanzando. Pero perdona, el problema es 30 segundos nada más, la reforma del sistema para evitar que el peligro de que tengamos una asamblea de diputados como la que tenemos y una corte como la que tuvimos. O sea, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? No, que no se reduce a elegir un nuevo magistrado, sino cómo de ahora en adelante vamos a elegir magistrados. Porque no queremos que las cosas... de ahora en adelante vamos calidad de individuo. No, es que, con el tema de la calidad de individuo, no queremos que las cosas lleguen a la Corte porque es una ruleta, y no queremos que las cosas lleguen a la Asamblea porque es otra ruleta en la que no sabemos si es un asunto que va a tener decisiones realmente serias sobre eso. Gracias, Fernando Martínez, gracias, Edwin Cabrera.